Soy Mónica Marcela Murillo Castaño. Cordial saludo, doctora Marta Leticia Barba Morales y compañeros. Les presento la integración del planteamiento del problema que tiene como título tentativo Voces que enseñan, percepciones y experiencias de estudiantes de nuestra edad con estrategias innovadoras de alfabetización en la institución educativa Marco Fidel Suárez, sede Iguaná de Medellín. La integración del planteamiento del problema es un aspecto fundamental en investigación, porque éste sienta las bases y dan guía al proceso investigativo. Mi investigación busca comprender las percepciones y experiencias vividas de los estudiantes en nuestra edad ante el uso de estrategias innovadoras en su proceso de alfabetización en la institución educativa Marco Fidel Suárez, sede Iguaná de Medellín, para identificar el sentido y el significado que les atribuyen. En este sentido, los antecedentes consultados ofrecen criterios para delimitar el problema de investigación. En el ámbito internacional, Soto, Muñoz y Osorio Baeza 2021 permiten introducir la alfabetización como un proceso que se configura desde los primeros años escolares y requiere continuidad entre niveles, actualización docente y lectura crítica del contexto social. Su estudio en escuelas públicas ubicadas en contextos vulnerables muestra que la enseñanza inicial de la lectura se debilita cuando falta articulación curricular entre educación inicial y primer grado. Guillón y otros, en 2023, amplían el análisis al mostrar que los niños ingresan al aprendizaje formal con desarrollos diversos en lenguaje oral, conciencia fonémica, conocimiento letra-sonido, lectura de palabras y escritura inicial. En el caso de estudiantes en nuestra edad, estos hallazgos resultan necesarios para evitar prácticas homogéneas que desconocen ritmos, historias escolares y necesidades específicas de alfabetización. En el contexto nacional, Morales Mora y Pulido Cortés 2023 comprenden la alfabetización inicial como apropiación progresiva de lectura y la escritura en relación con familia, escuela y contexto sociocultural. Una mirada que ayuda a delimitar el proceso de alfabetización como una construcción gradual de vínculos con la palabra escrita alejada de la copia mecánica y de la repetición descontextualizada. Villavicencio Galindo y Clemenza de Araujo 2025 muestra la estrada como resultado de trayectorias escolares interrumpidas y revisa el problema de los modelos educativos flexibles, señalando que su implementación implica rutas claras, seguimiento, flexibilización intencional y evaluación situada acorde a las características de la población. En el ámbito local, la Secretaría de Educación de Medellín 2023 permite situar el problema en una agenda territorial, donde el rezago, la estrada y la alfabetización pendiente exigen respuestas educativas pertinentes. La ciudad reconoce la importancia de la permanencia, la transformación curricular, la formación docente y los modelos ajustados a trayectorias diversas. La pregunta que guiarán el enfoque de mi estudio son: pregunta general, ¿cuáles son las percepciones y experiencias vividas de los estudiantes en nuestra edad ante el uso de estrategias innovadoras en su proceso de alfabetización en la institución educativa Marco Fidel Suárez, sede Iguaná de Medellín? Preguntas secundarias, ¿cuáles son las percepciones que los estudiantes en nuestra edad atribuyen a las estrategias innovadoras en su proceso de alfabetización? ¿Cuáles son las experiencias vividas que los estudiantes de nuestra edad atribuyen a las estrategias innovadoras en su proceso de alfabetización? ¿Cuál es el sentido y el significado que atribuyen los estudiantes en nuestra edad a las estrategias innovadoras en su proceso de alfabetización a partir de las percepciones y experiencias vividas? El supuesto teórico plantea que las percepciones y experiencias vividas de los estudiantes en nuestra edad ante las estrategias innovadoras de alfabetización en la institución educativa Marco Fidel Suárez sede Iguaná de Medellín se constituyen como procesos significativos cuando los estudiantes reconocen en dichas estrategias un espacio de validación de su historia personal, conexión con su contexto cotidiano y posibilidad de reconstruir su identidad como sujetos capaces de aprender. En consecuencia, el supuesto teórico se organiza a partir de las dimensiones que lo integran. Las percepciones se abordan desde una comprensión fenomenológica y hermenéutica,
Las expectativas vividas y experiencias se leen como núcleo interpretativo del estudio. El sentido y el significado se analiza desde lo personal, relacional y contextual. La historia personal se comprende como reconocimiento de la trayectoria individual, el contexto cotidiano se asume como parte activa del aprendizaje y condición de pertinencia y la identidad se examina como proceso de reconstrucción subjetiva. Estas premisas se sustentan en marcos teóricos sólidos y complementarios, entre ellos la fenomenología hermenéutica, Van Manen, Cisterna, Gadamer, Vygotsky, Freire, y se articula directamente con las preguntas de investigación que guían este estudio. La investigación se justifica socialmente porque da una voz al grupo, a un grupo históricamente invisibilizado. Reconoce estudiantes en nuestra edad como sujetos capaces de producir conocimiento sobre su propia experiencia y contribuye a la construcción de una ciudadanía más justa e inclusiva. Teóricamente, aborda una brecha significativa en la literatura frente a la escasez de estudios fenomenológicos hermenéuticos sobre esta edad. Articula marcos teóricos complementarios poco integrados frente a la fenomenología hermenéutica, mediación cultural de Vygotsky, pedagogía crítica de Freire, y aporta al debate sobre la pertinencia contextual de las estrategias pedagógicas. Metodológicamente demuestra la utilidad de la fenomenología hermenéutica para abordar fenómenos educativos en contextos de vulnerabilidad. Aporta al desarrollo de metodologías cualitativas en educación y valida los supuestos teóricos como orientaciones comprensivas que guían la indagación sin clausurar la posibilidad de que emerjan nuevos sentidos. Para concluir, mi problema no se reduce al uso de estrategias innovadoras ni al aprendizaje técnico de la lectura y la escritura. El interés se ubica en el sentido y significado que los estudiantes atribuyen a esas experiencias dentro del aula, porque es allí donde se manifiestan memorias escolares, formas de confianza, silencios aprendidos, expectativas frente al aprendizaje y modos de reconocer su propia capacidad. Al escuchar las percepciones y experiencias vividas por los estudiantes en nuestra edad, se aspira a comprender no solo si las estrategias funcionan, sino cómo se sienten en el proceso de apropiación del lenguaje, qué significados les asignan y qué condiciones facilitan o limitan su aprendizaje. Así, el estudio se propone visibilizar las voces estudiantiles y aportar pistas para prácticas alfabetizadoras más sensibles, inclusivas y significativas en el contexto de Estrada. Gracias.